una influencer de Instagram encontrada muerta en una valija en el pasillo de su propio edificio. El asesino confesó en video, le dieron 9 años. El mercado negro más grande de la historia, $1.700 millones en un solo año, 17 millones de usuarios, todo operado desde Rusia. Y el hombre que creó la app que prometió libertad total, hoy enfrenta cargos criminales en 2 países por lo que esa libertad permitió. Esto es El lado oscuro del Internet de Rusia, volumen 2. La última foto que Ekaterina Karaglanova publicó en Instagram era de Corfú, ella mirando al mar Jónico, el sol griego. Una sonrisa. Escribió: "Me gusta viajar seguido, pero en cada país me quedo no más de 3 a 5 días. Las impresiones de esos viajes cortos son las más vívidas". Esa foto fue publicada el 22 de julio de 2019. Ese mismo día fue la última vez que alguien la vio con vida. Si vieron el primer video que hice de este país, ya saben que el lado oscuro del Internet ruso es algo completamente diferente a lo que vemos en el resto del mundo. Hoy tenemos 3 casos nuevos, 3 ángulos distintos de lo mismo. Una cultura digital que puede ser tan brillante como brutal. Empezamos con Ekaterina Karaglanova. Ekaterina nació en 1994 en Rusia. Era médica. Estudiaba dermatología en una de las universidades más prestigiosas de Moscú, donde estaba haciendo su residencia clínica. Pero lo que la había hecho conocida no era su carrera médica, era su Instagram. Su cuenta se llamaba @Kati_loves_life y el concepto era simple y elegante. Ekaterina se fotografiaba en destinos de lujo por toda Europa, Venecia, Dubái, París, Corfú. Siempre con outfits cuidadosamente seleccionados, siempre con una estética muy particular. Había decidido modelarse visualmente a partir de Audrey Hepburn. Los vestidos negros, los accesorios clásicos, la pose. Mucha gente le decía que se le parecía. "Admiro a Audrey desde la escuela", escribió en una publicación de 2017. "Y la gente me dice seguido que me parezco a ella". Tenía más de 85,000 seguidores. Había competido en varios concursos de belleza, incluyendo Miss Moscú. Era inteligente, independiente, ambiciosa. Viajaba sola, construía su propia vida. Y en el verano de 2019, estaba a punto de celebrar su cumpleaños número 25 en los Países Bajos con su nuevo novio. Nunca llegó. El 22 de junio de 2019, los padres de Ekaterina hablaron con ella por última vez. Durante los días siguientes intentaron contactarla repetidamente. El teléfono no respondía. No había mensajes nuevos en Instagram, ningún signo de vida. Al principio asumieron que quizás estaba ocupada, que estaba trabajando mucho. Pero los días pasaron y el silencio se hizo cada vez más pesado. Finalmente, sus padres fueron al apartamento donde ella vivía en alquiler, en un barrio tranquilo de Moscú cerca de varias embajadas. Coordinaron con el propietario para que les abriera la puerta. Cuando el propietario abrió la puerta del edificio, lo que encontraron no estaba dentro del apartamento. Estaba en el pasillo, una valija grande, y de la valija asomaban las piernas de Ekaterina. Los investigadores determinaron que había sido asesinada el mismo 22 de junio, el último día que su familia tuvo contacto con ella. La causa de muerte fue una apuñalada múltiple. Más de 19 heridas de cuchillo en el cuello y el pecho. La habían desnudado y metido en la valija. No había señales de lucha en el apartamento. El arma nunca fue encontrada. Las cámaras de seguridad del edificio habían capturado algo importante. Un hombre entrando al apartamento de Ekaterina en los días previos a su desaparición y saliendo horas después. La policía lo identificó rápidamente. Su nombre era Maxim Gareyev. Tenía 33 años. Los tabloides rusos lo habían apodado Ken Doll, muñeco Ken, porque se había sometido a múltiples operaciones de cirugía plástica, intentando mejorar su apariencia. Y tenía una relación con Ekaterina. Una relación que, según él mismo describiría después, era completamente unilateral. Gareyev fue detenido pocos días después de que el cuerpo fuera encontrado. Y confesó. En un video publicado por el Comité Investigativo de la Federación Rusa, el organismo equivalente al FBI en Rusia,
Gareyev apareció frente a cámara describiendo lo que había hecho. Sus palabras fueron traducidas y publicadas por medios de todo el mundo. Ella me insultaba repetidamente, me humillaba, me decía que era feo y que ni la cirugía plástica me salvaría. Minimizaba mis posibilidades económicas y yo no pude soportarlo. La apuñalé al menos 5 veces en el cuello y el pecho. Y luego, lo lamento, voy a cooperar con la investigación. Lo que el video de confesión no explicaba era la dinámica completa de la relación entre Gareyev y Ekaterina. Según lo que surgió durante la investigación, Gareyev le daba dinero a Ekaterina cada vez que se veían. No era una relación romántica convencional, era una relación donde él pagaba por pasar tiempo con ella. Y él lo sabía, lo aceptaba, seguía haciéndolo, hasta que en algún momento ella dijo algo que él no pudo manejar, que era feo, que ni la cirugía lo salvaría, que necesitaría ahorrar mucho tiempo antes de poder permitirse verla de nuevo. Gareyev dijo que el crimen fue espontáneo, que no lo había planeado, que simplemente no pudo soportarlo. Pero hay algo que no cuadra con esa versión. Llegó al apartamento con un cuchillo, no había señales de lucha. La mató, la desnudó, la metió en una valija y se fue. Eso no es el retrato de alguien que perdió el control en un segundo. Eso es el retrato de alguien que tomó decisiones, paso a paso, con suficiente calma como para no dejar evidencia adicional. En el tribunal, Gareyev se disculpó con los padres de Ekaterina. «Me avergüenzo de mí mismo», dijo frente a las cámaras. Los padres de Ekaterina estaban sentados en la sala. En marzo de 2020, Maxim Gareyev fue condenado a 9 años de prisión en una colonia penal de régimen estricto. También fue ordenado a pagar 2,5 millones de rublos, aproximadamente $38,000, como compensación a la familia. 9 años. Por matar a una mujer de 24 años, por apuñalarla más de 19 veces, por meterla desnuda en una valija en el pasillo de su propio edificio. 9 años. El caso generó una conversación que Rusia normalmente evita, porque en Rusia, en 2019, no existía una ley que definiera específicamente la violencia doméstica como delito. Según estadísticas oficiales de ese año, hubo más de 33,000 crímenes de violencia familiar registrados, 24,400 de ellos contra mujeres, y eso eran solo los casos reportados. Activistas rusas llevaban años pidiendo una ley de violencia doméstica. El gobierno la había rechazado repetidamente, argumentando que era un asunto privado de las familias. Cuando Gareyev fue condenado a 9 años, una pena que muchos consideraron escandalosamente baja para un crimen tan brutal, las voces que pedían reformas legales se hicieron más fuertes. Pero el sistema no cambió. Hay algo en este caso que va más allá del crimen individual. Instagram fue el escenario donde Ekaterina construyó su vida pública. Sus fotos en Corfú, en Venecia, en Dubái, eran genuinas. Eran el reflejo de una mujer que había decidido vivir la vida que quería, viajar sola, construir una audiencia, ser independiente, y esa misma visibilidad fue lo que Gareyev usó para acercarse a ella. La encontró en las redes, la contactó, construyó una relación basada en dinero que él ofrecía y atención que él esperaba recibir a cambio. Cuando esa transacción implícita no le dio lo que quería, cuando ella lo rechazó, cuando lo humilló, él respondió de la manera más brutal posible. La última publicación de @Katy_Loves_Life sigue activa en Instagram hoy, más de 100,000 seguidores. El mar de Corfú, la sonrisa de Ekaterina. Y en los comentarios, mensajes de personas que todavía no saben que ella murió menos de 2 semanas después de esa foto. Ekaterina Kraglanova tenía 24 años. Iba a cumplir 25 el 30 de julio. Tenía reservado un viaje a los Países Bajos para festejarlo. Su Instagram sigue siendo una ventana a la vida de una mujer que amaba viajar, que admiraba a Audrey Hepburn, que estaba construyendo una carrera médica y una presencia digital al mismo tiempo. Una mujer que fue encontrada en una valija en el pasillo de su propio edificio porque un hombre no pudo aceptar que ella lo rechazara. Nuestro próximo caso es completamente diferente en escala. Ya no hablamos de una persona. Hablamos de una plataforma que movió más de $1,300 millones en criptomonedas, tenía 17 millones de usuarios y dominó el mercado negro digital de todo el mundo durante años. Todo operado desde Rusia. Les hablo de Hydra.
En el caso anterior hablamos de una mujer cuya vida pública vivía en Instagram y cuya muerte llegó desde alguien que usó esa misma visibilidad para acercarse a ella. Una historia de una persona, un crimen, un asesino. Nuestro próximo caso opera en una escala completamente diferente. No estamos hablando de una persona. Estamos hablando de una plataforma que tenía 17 millones de usuarios, 19,000 vendedores registrados y que en un solo año movió más de 1.300 millones de dólares en criptomonedas. Si vieron el primer video de esta serie, ya conocen el sistema de los Cladmen, esos jóvenes que actúan como delivery del mercado negro ruso, escondiendo paquetes en faroles, parques y muros de la ciudad para que los compradores los recojan sin contacto directo. Ese sistema no fue inventado por los mercados que mencionamos antes. Fue Hydra quien lo perfeccionó, quien lo escaló, quien lo convirtió en el modelo operativo del crimen organizado digital ruso. Para entender lo que era Hydra, primero hay que entender qué era la Dark Web en 2015. En 2015, el mercado de la Dark Web más famoso del mundo, Silk Road, ya había sido cerrado por el FBI 2 años antes. Su fundador, Ross Ulbricht, estaba en prisión. El vacío que dejó Silk Road generó docenas de mercados nuevos intentando tomar su lugar. La mayoría eran occidentales, operaban en inglés y tarde o temprano terminaban clausurados por las autoridades. Y entonces, desde Rusia, apareció Hydra. Hydra nació en 2015 como un mercado de habla rusa, diseñado específicamente para usuarios en Rusia y los países de la ex Unión Soviética. Desde el principio, fue diferente a todo lo que existía. No era solo un lugar donde comprar productos ilegales. Era un ecosistema completo, con una infraestructura tan sofisticada que los expertos en ciberseguridad que lo analizaron describieron la experiencia como comparable a Amazon o eBay. Y esa comparación no era exagerada. Hydra tenía un sistema de reseñas para vendedores, igual que Amazon. Si un vendedor tenía malas calificaciones, los compradores lo sabían antes de hacer una transacción. Si un Cladman no entregaba el paquete en la ubicación correcta, recibía una mala reseña. Si un producto no era lo que prometía, el comprador podía abrir una disputa. Tenía un servicio de atención al cliente, un sistema de resolución de conflictos, un buscador interno que permitía filtrar productos por precio, categoría, región y calificación del vendedor. Y tenía algo que ningún otro mercado de la Dark Web había implementado a esa escala: un Bitcoin Bank Mixer, una herramienta integrada directamente en la plataforma que mezclaba las transacciones en criptomonedas para hacerlas prácticamente imposibles de rastrear. Cada vez que alguien compraba algo en Hydra, el rastro financiero se borraba automáticamente. Eso fue lo que durante años hizo casi imposible para las autoridades saber quién compraba qué. Que se vendía en Hydra, de todo. Drogas de todo tipo, cocaína, metanfetamina, LSD, heroína, opioides eran el producto principal. Los vendedores incluían fotos de alta calidad de sus productos, descripciones detalladas de pureza y origen, y hasta consejos de dosificación. Pero Hydra no era solo drogas. También vendía documentos de identidad falsos, pasaportes, licencias de conducir, documentos de residencia, personalizados con las fotos del comprador, tarjetas de crédito robadas, datos personales hackeados, servicios de hacking a pedido, ransomware empaquetado y listo para usar. Y como ya vieron en el video anterior de esta serie, toda la logística de entrega funcionaba a través del sistema de Cladmen, jóvenes que escondían los paquetes en ubicaciones geolocalizadas que el comprador recibía después de pagar, sin contacto directo, sin rastro humano visible. El sistema era tan eficiente que aproximadamente el 86% de todos los bitcoins ilegales recibidos por exchanges rusos en 2019 pasaban por Hydra. 86%. Los números de Hydra son difíciles de procesar. En 2016, su primer año completo de operación, generó menos de 10 millones de dólares en transacciones. Para 2020, ese número había crecido a más de 1.300 millones de dólares en un solo año. En total, entre 2015 y su cierre en 2022, se estima que Hydra procesó más de 5.000 millones de dólares en criptomonedas. 5.000 millones. Tenía 17 millones de cuentas de usuarios registrados. Para poner eso en perspectiva, es más que la población completa de Países Bajos, más que la de Chile.
17 millones de personas que en algún momento abrieron una cuenta en el mercado negro más grande del mundo. Y durante 7 años, las autoridades rusas no hicieron nada. Ese es uno de los aspectos más perturbadores de la historia de Hydra. Mientras el FBI, la DEA, el IRS y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos seguían la pista de las transacciones, mientras la Policía Criminal Federal de Alemania construía su caso, las autoridades rusas miraban para otro lado. No es una acusación sin evidencia, es un patrón documentado. Hydra operaba desde servidores dentro de Rusia. Sus administradores vivían en Rusia. Y sin embargo, durante 7 años, ninguna agencia rusa inició una investigación seria. Los operadores de Hydra sabían que estaban protegidos mientras no tocaran intereses rusos, mientras sus víctimas fueran extranjeras o mientras el dinero siguiera fluyendo sin crear problemas internos. Era el mismo patrón que vimos con DarkSide y otros grupos de ransomware rusos. Opera desde Rusia, no atacas a Rusia, y las autoridades rusas no te tocan. La investigación que terminó clausurando Hydra comenzó en agosto de 2021. No fue Rusia quien la inició, fue Alemania. La Oficina Central de Combate al Cibercrimen de Alemania, SID, empezó a trabajar junto a las autoridades estadounidenses rastreando los servidores de Hydra, muchos de los cuales estaban físicamente ubicados en territorio alemán. El 5 de abril de 2022, 2 meses después de que Rusia invadiera Ucrania, llegó el golpe. La Policía Criminal Federal Alemana ejecutó la operación. Servidores incautados, plataforma desconectada y una confiscación de 543 bitcoins, equivalentes en ese momento a aproximadamente $25 millones, directamente de las carteras digitales de Hydra. Ese mismo día, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó oficialmente a Hydra y publicó más de 100 direcciones de criptomonedas asociadas a sus operaciones. Cuando los usuarios intentaron acceder a Hydra ese día, encontraron una pantalla diferente a la habitual. Un banner de incautación del gobierno alemán que decía: la plataforma y el contenido criminal han sido confiscados por la Oficina Federal de Policía Criminal en nombre de la Fiscalía General. 7 años, $5,000 millones, 17 millones de usuarios. Terminado en un día. Pero la historia no termina ahí, porque Hydra era tan grande, tan dominante, que su cierre no eliminó el mercado. Simplemente lo fragmentó. En los 5 meses siguientes al cierre de Hydra, al menos 12 nuevos mercados de habla rusa surgieron para llenar el vacío. Y según investigadores de blockchain, esos 12 mercados combinados procesaron en 5 meses un volumen 24% mayor al que Hydra había procesado en los primeros 5 meses de 2022, cuando todavía estaba activa. El vacío se llenó más rápido de lo que tardó en crearse, y algo más pasó. Los usuarios de Hydra migraron masivamente a Telegram. La app de mensajería encriptada se convirtió en el nuevo hogar del mercado negro ruso. Menos organizado que Hydra, más caótico, pero igualmente activo. Lo que nos lleva directamente a nuestro tercer caso. Porque hay una persona en particular que hizo posible que Telegram se convirtiera en lo que es hoy. Una persona que creó una plataforma prometiendo libertad total de expresión y comunicación, y que vio cómo esa misma libertad fue aprovechada por el crimen organizado, traficantes, terroristas y redes de todo tipo. Un hombre que huyó de Rusia en 2014, construyó una de las aplicaciones más usadas del mundo, fue arrestado en Francia en 2024 y en 2026 enfrenta cargos criminales en Rusia por facilitar terrorismo. Les hablo de Pavel Durov y de Telegram. En el caso anterior vimos cómo el cierre de Hydra no eliminó el mercado negro ruso, solo lo movió, y el lugar a donde fue, en gran parte, fue Telegram. Pero para entender cómo Telegram se convirtió en lo que es hoy, la plataforma preferida del crimen organizado, los traficantes, los grupos extremistas y los servicios de inteligencia de todo el mundo, hay que entender quién la creó y por qué. Porque la historia de Pavel Durov es, en muchos sentidos, la historia de Internet mismo. Una promesa de libertad que nadie terminó de controlar. Pavel Durov nació en 1984 en San Petersburgo, Rusia. Desde joven fue un prodigio. Estudió filología en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Era políglota, disciplinado, obsesivo con la tecnología. En 2006, cuando tenía 22 años, fundó Vkontakte, conocida como VK, junto a su hermano Nikolai. El concepto era simple:
una red social para estudiantes universitarios rusos, básicamente el Facebook ruso, y funcionó. En pocos años, VKontakte se convirtió en la red social más grande de Europa del Este, con cientos de millones de usuarios. Durov era joven, rico, excéntrico y famoso. Se fotografiaba tirando billetes desde la ventana de su oficina. Se describía a sí mismo como un emprendedor libertario. Era la figura más visible del tech ruso. Y entonces empezó a tener problemas con el Kremlin. En 2011 y 2012, Rusia vivió protestas masivas contra Vladimir Putin. Decenas de miles de personas salieron a las calles de Moscú. Muchas de esas protestas se organizaron a través de VKontakte. Las autoridades rusas le exigieron a Durov que cerrara las páginas de los grupos de oposición en la plataforma, que entregara los datos personales de los usuarios que participaban en las manifestaciones, que colaborara con el FSB, el servicio de inteligencia ruso, heredero del KGB. Durov se negó, o al menos se resistió durante el mayor tiempo que pudo. En 2013, bajo una presión enorme, vendió su participación en VKontakte a inversores vinculados al Kremlin. En 2014, después de que las autoridades le exigieron entregar datos de usuarios ucranianos que participaban en las protestas del Euromaidan, la revolución que terminó derrocando al presidente prorruso de Ucrania, Durov se fue del país. Se fue de Rusia con su hermano, algunos colaboradores y una idea para un nuevo proyecto. Ese proyecto fue Telegram. Telegram fue lanzado en 2013, mientras Durov todavía estaba en Rusia, como una aplicación de mensajería con encriptación de punta a punta. El mensaje de venta era claro y directo: privacidad total. Tus mensajes son tuyos. Nadie puede leerlos. Ni los gobiernos, ni las corporaciones, ni nosotros. Era exactamente lo opuesto de lo que Durov había experimentado con VKontakte. La app creció despacio al principio, pero fue acumulando usuarios en contextos específicos, activistas en países autoritarios, periodistas en zonas de conflicto, personas que querían comunicarse sin ser vigiladas, en Irán, en Hong Kong, en Bielorrusia, en Venezuela, en cualquier lugar donde un gobierno intentaba controlar las comunicaciones. Telegram se volvía la herramienta de resistencia. Para 2024, Telegram tenía casi 1.000 millones de usuarios activos en todo el mundo. Era la quinta aplicación más descargada del planeta. Y también era, según múltiples investigaciones, la plataforma preferida del crimen organizado global. El problema con la libertad total es que aplica para todos. Si Telegram no puede leer tus mensajes, tampoco puede leerlos el traficante de drogas que coordina sus entregas por ahí. Si Telegram no entrega datos a los gobiernos autoritarios, tampoco se los entrega a los fiscales que investigan redes de abuso infantil. Si cualquiera puede crear un canal con cientos de miles de seguidores sin verificación de identidad, eso funciona tanto para un activista en Bielorrusia como para un grupo terrorista en cualquier parte del mundo. Y así, poco a poco, Telegram se convirtió en las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, una herramienta genuinamente importante para la libertad de prensa y la disidencia política. Por el otro, lo que la organización Hope Not Hate describió como el sumidero de contenido antisemita y extremista de derecha más grande del mundo. Como vimos en el caso anterior, cuando Hydra cerró, sus usuarios migraron a Telegram. Los grupos de tráfico de drogas, los mercados de documentos falsos, las redes de extorsión, todo encontró en Telegram un hogar cómodo, encriptado y sin moderación. Según las propias autoridades rusas, que no son precisamente una fuente neutral, desde 2022, Telegram fue usado en más de 153.000 crímenes, incluyendo 33.000 casos de sabotaje, terrorismo y extremismo. El 24 de agosto de 2024, Pavel Durov aterrizó en el aeropuerto de Le Bourget, en París. Lo arrestaron en la pista. Las autoridades francesas habían emitido una orden de arresto en febrero de ese año. Después de meses de investigación, los cargos fueron presentados 4 días después del arresto, 12 cargos en total, incluyendo complicidad en distribución de material de abuso sexual infantil, tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude. La acusación no era que Durov hubiera cometido esos crímenes directamente, era que Telegram, bajo su dirección, había facilitado esos crímenes al negarse sistemáticamente a cooperar con las autoridades judiciales, al no moderar contenido ilegal
y al proveer una infraestructura que hacía prácticamente imposible rastrear a los criminales. Era la primera vez en la historia que el director ejecutivo de una plataforma tecnológica era arrestado específicamente por las fallas de moderación de su app. La reacción fue inmediata y contradictoria. Los defensores de la libertad de expresión dijeron que el arresto era un precedente peligroso, que si los gobiernos podían arrestar a los fundadores de plataformas por el contenido que sus usuarios publicaban, el resultado sería una Internet hipercensurada donde ninguna app se atrevería a proteger la privacidad de sus usuarios. Los gobiernos autoritarios, incluyendo Irán y varios países del Golfo, aplaudieron en silencio. Si Telegram se veía obligada a cooperar con las autoridades, sus propios disidentes y activistas serían mucho más vulnerables, y Rusia tuvo la reacción más irónica de todas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, salió públicamente a expresar preocupación por el bienestar de Durov, Rusia, el mismo país que lo había forzado a exiliarse 10 años antes, que había intentado bloquear Telegram en 2018, que había presionado durante años para tener acceso a los datos de sus usuarios. Ahora se presentaba como su defensor. Lo consideramos ciudadano ruso y estamos listos para brindar asistencia, dijo Peskov. El cálculo era transparente. Si Durov cooperaba con Francia y con Occidente, Telegram se volvería menos útil para el crimen organizado ruso y más útil para los servicios de inteligencia occidentales. A Rusia no le convenía eso. Durov fue liberado bajo fianza en septiembre de 2024. Tenía prohibido salir de Francia. La investigación continuó. En los meses siguientes, algo cambió en Telegram. En septiembre de 2024, la aplicación anunció que empezaría a entregar direcciones IP y números de teléfono de usuarios a las autoridades que presentaran órdenes judiciales válidas. Una política que había rechazado durante años. En 2025, Telegram reportó haber bloqueado más de 34 millones de grupos y canales por contenido ilegal. Durov escribió en su canal personal: las afirmaciones de que Telegram es un paraíso anárquico son completamente falsas. Eliminamos millones de publicaciones y canales dañinos cada día. Pero en febrero de 2026, desde Rusia llegó una nueva presión. El FSB abrió un caso criminal contra Durov por asistencia a actividades terroristas, argumentando que Telegram había facilitado el atentado de Crocus City Hall en marzo de 2024, donde murieron 145 personas, y otros ataques en territorio ruso. Durov respondió desde Dubái, donde vive: están intentando fabricar pretextos para prohibir Telegram. Buscan suprimir el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. Es el triste espectáculo de un Estado que le tiene miedo a su propio pueblo. Hoy Pavel Durov vive en los Emiratos Árabes Unidos, con ciudadanía francesa, rusa, de los Emiratos y de St. Kitts and Nevis. Tiene prohibido salir de Francia por la investigación abierta allá. Enfrenta cargos criminales en Rusia que no puede afrontar sin pisar territorio ruso. Y gestiona una plataforma de casi 1.000 millones de usuarios, desde una posición legal que ningún abogado del mundo podría envidiar. Telegram, mientras tanto, sigue creciendo. Sigue siendo la herramienta de los disidentes en Bielorrusia. Sigue siendo el canal de comunicación de los periodistas en zonas de guerra. Y sigue siendo en sus rincones más oscuros el mercado de drogas, el foro extremista, el canal de reclutamiento terrorista que las autoridades de todo el mundo llevan años tratando de controlar. Esa es la paradoja de Telegram. Y en cierta forma, es la paradoja de Internet mismo. Las mismas herramientas que protegen a los perseguidos protegen también a los perseguidores. La misma encriptación que cuida a un activista en Irán cuida también a un traficante en Moscú. La misma ausencia de moderación que preserva la libertad de expresión preserva también el odio, el abuso y el crimen. No hay una versión de Telegram que funcione solo para los buenos, y Durov lo sabe. Y durante años eligió no resolver ese problema, porque resolverlo significaba exactamente lo que él había huido de Rusia para evitar: convertirse en una herramienta del Estado. Ahora es una herramienta de todos, y eso resulta ser casi igual de complicado. Eso fue Rusia. Volumen 2. Una influencer de Instagram encontrada en una valija, víctima de un hombre que creyó que el dinero le daba derecho a algo que nunca tuvo.
el mercado negro digital más grande de la historia, construido sobre criptomonedas y repartidores que esconden paquetes como espías. Y el hombre que creó la aplicación que prometió libertad total y que hoy enfrenta cargos en 2 países por lo que esa libertad permitió. ¿Qué país debo cubrir en el próximo video? ¿Un país nuevo? ¿O quieren que haga el volumen 2 de otro país que ya hicimos? Los leo. Nos vemos.